Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de lo que es, flip-flops, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, primero que todo, flip-flops ya no es una combinación de las entradas. La salida ya no depende de una combinación de las entradas, sino es una secuencia de estados, ¿ya? Es una secuencia de estados. ¿Por qué ya no es tanto una combinación de las entradas? Porque las entradas se realimentan, ¿no es cierto? Miren, la entrada realimenta, perdón, la salida realimenta la entrada, ¿ya? Entonces, por eso es que ya no es un circuito combinacional como tal, sino es una secuencia de estados. Entonces, el primer flip-flop que tenemos, el flip-flop RS, es el flip-flop set y reset. Tiene dos funciones. Reset, limpiar, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo limpio, quiere decir que pongo un cero, es decir, quito, ¿no es cierto? Todo queda en cero. Y set quiere decir fijar, es decir, yo pongo un uno. Entonces, miren, nuevamente, vengo aquí y miren, el primero que tengo es este, ¿no es cierto? Este de aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un uno en set y un cero en reset. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Tiene que fijar. Fija un uno a la salida. ¿Sí se dan cuenta? Este uno fijó a la salida. El otro está acá. Miren. Tengo cero en set y uno en reset. ¿Qué tengo que hacer? Limpio aquí, ¿no es cierto? Limpio, limpio, es decir, pongo un cero, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Y el otro estado es el 1-1, que es una memoria, es decir, repite el estado anterior. ¿Ya? Ese es el primer flip-flop. Vamos con el siguiente flip-flop. Es un flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Este flip-flop tipo D se llama flip-flop data. Este flip-flop lo que hace es tengo una entrada y tengo una salida, ¿no es cierto? Este Q negado no le tomemos en cuenta ahorita porque solo nos interesa la salida. Entonces, ¿qué es lo que hace este flip-flop? Lo que tengo en mi entrada se refleja en mi salida. Si en mi entrada tengo 0, en mi salida tengo 0. Si en mi entrada tengo 1, en mi salida tengo 1. ¿Ya? Eso es lo que hace el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Es un flip-flop tipo, es un flip-flop data. También es un flip-flop seguidor, se le dice, ¿por qué? Porque todo lo que yo pongo aquí va a continuar o va a seguir en mi salida. Y también se le conoce como un flip-flop tipo latch o una latch de memoria. Latch de memoria es la celda más pequeñita para almacenar un bit, ¿no es cierto? Latch, pueden notar, es la celda física, ¿no es cierto?, de la memoria, más la celda física más pequeña de una memoria para almacenar un bit. Entonces, ¿aquí qué hago? Yo aquí almaceno un bit. Si yo aquí tengo un 1, ¿no es cierto? Y lo tengo conectado al 1 todo el tiempo, aquí la memoria o la salida siempre va a tener un 1, ¿no es cierto? Entonces, un flip-flop tipo perdón, es la primera latch, ¿no es cierto? Que se descubrió. La primera celdita más pequeña, la física, ¿no? Luego tengo el flip-flop tipo JK, ¿no es cierto? Este flip-flop JK, ¿no es cierto? Es una versión del flip-flop set reset RS, ¿no es cierto? Pero en el flip-flop RS yo tenía un problema que el 00 era indefinido, es decir, daba un error, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el flip-flop JK? El flip-flop JK lo que hace es corregir el 00. Y el 00, ¿no es cierto? Es una memoria. Ahora el 00 se convierte en una memoria. Y miren, si el flip-flop JK, ¿no es cierto? Si el flip-flop JK sería, perdón, si el flip-flop JK sería igual que el RS, debería pasar lo mismo cuando yo ponga 01, por ejemplo. K es reset y C es, perdón, y J es set. Entonces, si yo pongo 01, estoy reseteando, es decir, estoy limpiando. Miren, ¿sí ven cómo se limpia?
Lo mismo pasa si yo pongo 1, 0. Si yo pongo 1, 0, miren, debería ponerse un 1. Sí, fija un 1, ¿no? Porque, de hecho, pongámoslo aquí. Bueno, J es set y K es reset, ¿ya? Entonces, miren, acá otra vez. eh, Acá otra vez tengo 0, 1, va a limpiar y 1, 0 va a fijar. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como funcionan esos. Ahora, cuando yo tengo 1, 1, ¿no es cierto? Lo que hace este flip-flop es cambia de estado, ¿ya? Cuando yo tengo 1, 1, cambia de estado. Entonces, ese es el resumen de los flip-flop JK, tipo D y RS. No les estoy pidiendo que se aprendan cómo se saca esta tablita, ¿no es cierto? Eso es explicación de cómo funcionan los flip-flop, cómo están constituidos internamente, pero lo que a nosotros nos interesa es esta tablita nomás, que ustedes sepan cómo funciona esta tablita, ¿ya? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, dicho esto, vamos a ir a Proteus y vamos a simular, ¿no es cierto? Dos, vamos a simular, vamos a simular el flip-flop RS, pero lo vamos a construir. Entonces tenemos NAND, tenemos logic state y logic proof, ¿ya? No necesitamos nada más, ¿no? Entonces ponemos, vamos a ver, vamos en este flip-flop, solo necesitamos dos NAND. Este es el primer flip-flop, el flip-flop RS es el primer flip-flop, ¿no es cierto? Y es el más básico, ¿no? El más básico. Entonces, conectamos esto aquí, conectamos esto acá, conectamos esto aquí. Listo, ¿ya? Entonces recuerden, a ver, vamos a ir poniendo. Este va a ser R. Este va a ser S. Este va a ser Q. Y esto va a ser Q'. S, Q, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona. Tengo 0, 0, es un estado indefinido, ¿no es cierto? Pero si yo pongo 1 en R y 0 en set, ¿qué tiene que pasar? Tiene que limpiar mi salida, ¿no es cierto? Miren cómo se limpia. ¿Se dan cuenta cómo se pone un 0? Si yo pongo 1, 1, tiene que mantener el estado, porque 1, 1 es un estado de memoria, ¿ya? 1, 1 es un estado de memoria. Entonces, mantiene. Y si yo pongo 0 en reset y 1 en set, tiene que poner un 1 a la salida. Y si yo vuelvo a poner 1, 1, mantiene el estado. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el, ese es el flip-flop RS. Este es el flip-flop
flip-flop RS. ¿Ya? Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Es solamente cuestión de que ustedes sepan la tablita. Eso es todo lo que tienen que saber. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Construyamos el flip-flop. Construyamos el flip-flop tipo D. Bien, construyamos el flip-flop tipo D, ¿no? El flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D. Bien. ¿No es cierto? Se construye a partir del flip-flop del flip-flop RS, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto y vamos a construirlo aquí abajo. Vamos a poner el flip-flop D. Si ustedes recuerdan, el flip-flop tipo D tiene una señal de reloj. Y esta señal de reloj la voy a simular con un pulsador así. Un GI no va un NOT. Aquí hay un not, ¿no? Una negación. Y lo que voy a hacer es ya. Esta es una negación, ¿no? Pero hecha con una NAND. Si les había explicado eso, se puede hacer negaciones con la NOR y con la NAND. Bien, este es el flip-flop tipo D. Esto va a ser una D, ¿no es cierto? Esto va a ser una D. Y aquí tengo mi RS, ¿no es cierto? Mi flip-flop tipo RS. Y aquí tengo la parte que se aumenta para el tipo D, ¿no? Entonces vamos a ver, el tipo D me dice que lo que hay aquí, ¿no es cierto? Va a haber acá. Ya. Entonces, si el clock vale 0, eso les voy a explicar porque no se podía explicar ayer. Cuando el clock vale 1, lo que haya en D, ¿no es cierto? Esto es lo que les habíamos visto ayer, ¿no? Lo que haya en D, cuando el clock vale 1, lo que haya en D va a pasar acá, ¿no es cierto? Es un seguidor, mire. ¿Sí ven? Es un seguidor, ¿ya? Pero eso pasa cuando el clock vale 1, ¿no es cierto? Ahora, cuando el clock vale 0, ¿no es cierto? Lo voy a dejar ahí, ¿no es cierto? Aquí hay un 1, en la salida hay 1. Cuando el clock vale 0, no es que se borra lo que hay acá, se mantiene, miren.
se mantiene. Y si yo cambio de estado, no se actualiza hasta que el clock valga 1. Ahí se actualiza. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Repito. Cuando el clock vale 1, el cambio de estado de lo que hay en D a la salida, ¿no es cierto? Es inmediato, miren. ¿Sí? Es inmediato. Pero si el clock cambia a 0, el estado se mantiene. Y lo que hay en D no se actualiza en Q, en la salida. ¿Sí ven? No se actualiza, miren. Si yo pongo 0, no se actualiza. ¿Cuándo se actualiza? Cuando el clock otra vez valga 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Este es el... No hay. Ya, excelente. Este es el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? El flip-flop tipo D. Y vamos con el último flip-flop. El flip-flop... Escojamos este otra vez. El flip-flop JK. Vamos a ver si es que lo podemos hacer aquí. Para este flip-flop se implementa con NOR. JK. Solo para tener en claro una cosa. Si yo conecto así, les decía que esto es un RS, ¿no? Debería ser un RS. Y si es un RS, ¿no? Miren, si yo pongo un 1 en R, en la Q va a ser un 0, ¿no? Y si yo pongo al revés, ¿no es cierto? Un 1 en set, ¿no es cierto? Estoy fijando un 1 en la salida, ¿no? Es un RS tal cual, ¿ya? Entonces sigue siendo un RS, por eso es que el flip-flop RS es una versión mejorada ¿de qué? Es una versión mejorada de, perdón, el flip-flop JK es una versión mejorada del RS, ¿no es cierto? Y este utiliza en las entradas AND. Utiliza AND en las entradas. Y, perdón. Eh, perdón. Esto va acá. Esto va acá. Y esto se realimenta hacia acá. Y ahí sí. J. Este va a ser, bueno, este va a ser K, ¿no es cierto? ¿Qué le voy a poner aquí? K, reset. Y aquí es J. C. Listo, ¿ya? Entonces, al simular,
¿Qué está pasando? Estoy viendo algo tal vez, ¿no? Ok, este no se va a iniciar. Este no se va a iniciar porque no, bueno, este no se va a poder simular. Bueno, este no se va a poder simular por una obvia razón y es porque a diferencia, vamos a ver, tenemos en cero. A diferencia de estos, sí se realimentan aquí, así, ¿no es cierto? Pero la realimentación desde este punto hacia acá, no, como no tengo datos aquí, ¿no es cierto? No me permite realimentar. Entonces, obviamente no se va a simular. Pero no, bueno, no importa. No importa porque lo vamos a hacer eh, con el flip-flop JK. Entonces, bueno, qué pena que no se pudo simular este. Sin embargo, hasta ahí tienen alguna pregunta. Dije, ahí dijo que no se podía simular, era por la realimentación. Por la realimentación, correcto. Aquí, a ver, por ejemplo, en mi realimentación no tengo datos, ¿no? Entonces, el problema, que bueno, no sé. Bueno, el problema es que aquí debería bueno, el cero sí pasa porque es una AND, entonces si aquí vale cero, aquí va a valer cero y pone un cero acá. Pero en la OR, cambiemos por NAND. Capaz que ahí sí pasa. Vamos a cambiar por NAND. Cambiemos esto por NAND. Bueno, ahí me va a dar un error. Tiene que ser con NOR, ¿no? Tiene que ser con NOR. Con NAND sí va a salir. A ver, intentemos ya. A ver, 00 es un estado de memoria, ¿no es cierto? Vamos con en J0 y en R1. No, me va a dar un error. ¿No? No, no se puede. Tiene que ser exclusivamente con NOR, ¿no? Como teníamos antes. Pero bueno, no importa, porque lo que vamos a hacer es a tomar el JK, ¿no es cierto? Vamos a tomar el JK. Entonces voy a poner esto aquí a un lado. Y vamos a tomar el, el dispositivo JK, ¿no es cierto? Entonces, y lo vamos a simular. Vamos a poner primero el 74, el 6, 74, 11, 11, ¿ya? Este es un flip-flop JK, ¿no es cierto? Mire, flip-flop JK. Entonces lo vamos a poner aquí y lo vamos a colocar acá. ¿Ya? Flip-flop JK. Ahora, este JK, ¿no es cierto? Tengo mis salidas, ¿verdad? Tengo set, reset, JK, ¿no es cierto? Y CLK, ¿ya? Entonces vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner logic por aquí, un logic state por aquí, un logic state por acá. Vamos a poner un logic state aquí. Otro logic state acá.
Vamos esto un poquito. Bien. Y aquí, bueno, antes de poner ahí, vamos a colocar ahí, ¿ya? Solo me interesa la salida porque yo sé que esa Q negada va a ser la negación de esto, ¿no? Y aquí dice CLK, ¿no? Entonces CLK, ¿no es cierto? Tengo algunas opciones de hacerlo. La una opción, ¿no es cierto? Es aquí, viniendo aquí a generadores, ¿no es cierto? Y en generadores, aquí yo tengo esa que dice the clock, ¿no? The clock. Hago doble clic y yo puedo escoger la frecuencia, ¿no es cierto? Va a ser una señal de reloj, ¿ya? La otra opción es poner, de hecho, si yo pongo esta de aquí, ¿no es cierto? En esta de aquí igual me da la opción de venir acá y poner the clock y señalar la frecuencia, ¿no? Entonces, en realidad no es, o sea, es lo mismo. Al escoger cualquiera de estas, yo puedo configurarlas, ¿no? Bien, vamos a ver. Si tengo 00, ¿qué pasaba? Es un estado de memoria, ¿no es cierto? Voy a poner esto en 1, 1. Ya. Vamos a ver. Mucha atención, por favor, a lo que va a pasar. Solo fíjense en el JK. Solo fíjense en el JK. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Vamos con el estado, ¿no es cierto? 0, 1. Es decir, 0 en J y 1 en K. ¿Qué tiene que pasar acá? Tiene que ponerse 0, tiene que limpiarse, ¿no es cierto? Es el primer estado. Vamos con el estado 1, 0. ¿Qué tiene que ponerse acá? Tiene que fijarse un 1. Se fija un 1. ¿Sí se dan cuenta? Se fija un 1. ¿Ya? Vamos con el estado 1, 1. El estado 1, 1 va a ser un cambio de estado. Es decir, si aquí hay un 1, voy a cambiar en 0. Entonces, miren, voy a cambiar en 0. Y de hecho, esto, miren cómo está variando. Aquí quiero explicar algo. Va a cambiar de estado cada vez que haya un pulso de reloj. Si entonces el estado es 0, cambia a 1. Y si hay otro pulso de reloj, el estado es 1, cambia a 0, ¿no es cierto? Por eso está variando así, ¿ya? Ese es el JK. Cuando yo tengo 1, 1, ¿no es cierto? En mis entradas en J y K, ¿no es cierto? Cambio de estado de acuerdo a los cambios de reloj, ¿si se dan cuenta? En cambio, si yo comienzo a poner, por ejemplo, el 00, bueno, pongamos el 01, ¿no es cierto? En realidad es 10 en J1 y en K0, ubíquense en el 10, en mi salida siempre va a haber un 1 porque estoy fijando un 1. Y si yo pongo 00, se va a mantener este 1 porque es un estado de memoria. ¿Sí está entendido? Ahora, Sí. ya. Ahora, el set y el reset, ¿no es cierto? El set y reset están negados, ¿no? Por lo tanto, van a funcionar de manera contraria. El set y reset están negados, entonces van a funcionar de manera contraria. Por ejemplo, si yo pongo, déjenme ver. En ese caso, va a haber 1 a la salida, ¿no? Y si cambio de estado, tiene que haber un 0, ¿no? El set y reset están incluidos en este, mm, en este, en este integrado, ¿ya? El set y reset, ¿no? Sino que está negado.
Entonces, por ejemplo, si en set yo pongo un 1, es decir, el 0 porque está negado, y en reset yo pongo un 0, ¿no es cierto? Porque está negado. Entonces, set 1 y reset 0, tiene que haber un 1 en la salida. Y si cambia de estado, tiene que haber un 0. Miren si hay un 0, ¿no? Y si pongo 0, 0, es decir, dos unos, tiene que mantener el estado anterior, ¿ya? Ese es el set y reset. Esto está incluido en el integrado 7411. ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Por favor, ahorita es el momento en que tienen que hacerlo. ¿No? Que con eso tenemos que guiarnos con la tabla de verdad, ¿no? Sí, correcto. Ahorita solo estamos viendo funcionamiento de los flip-flop, ¿no es cierto? Y estamos viendo la tabla de verdad. Por ejemplo, ubíquense en la tabla de verdad. A ver, señor Alba, a usted mismo ayúdeme, ¿ya? Sí. Ubíquese en la tabla de verdad del JK. Ya, Inge. Vamos a la tabla de verdad del JK. Entonces, ¿qué pasa cuando en J tengo un 0 y en K tengo un 1? ¿Qué tiene que haber en la salida? Un 0. Un 0, ¿no? ¿Y por qué no hay un 0? Ya. Ahí está, ¿no? Les dejo activados estos, es decir, les dejo en 0, 0 para que se desactive el CRS, ¿no es cierto? Y acá. Tiene que haber un 0, ¿no es cierto? Ya. Sí. ¿Qué pasa si en J hay un 1 y en K hay un 0? Va a tener de salida 1. 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que hay un 0 en los dos? Va a tener la salida 0. No. Si es que hay 0 en los dos. Sí, que es 0. Uno. Porque los 1. otros van a cambiar cuando tenga 1. Si es que, a ver, si es que hay 0 en los dos, ¿no es cierto? A ver, espérenme. Voy a poner ahí J1, K0, marca un 1 a la salida, ¿no? Si pongo en los dos 0, es un estado de memoria, ¿no? Repite el estado anterior. Ahí sí, ahí sí. Ya. Y si es que pongo 1, 1, esto va a variar conforme a el reloj, ¿no? Si se dan cuenta, varía conforme al reloj. ¿Ya? Entonces, así es como funciona el JK y el RS y el tipo, bueno, el tipo de... Bien, hasta ahorita tienen alguna pregunta. ¿No? El tipo de Inge a mí tampoco no se me simuló. ¿El cuál? ¿Tipo qué? El tipo de, el flip-flop tipo de. ¿Cuál? No me dio salidas tampoco, se quedó así como el JK. ¿Lo hizo así? Sí, ajá. ¿Tal cual como está aquí? Sí, pero a ver, voy a hacer otra vez para ver una captura. Déjeme ahí para hacer una captura para hacerlo de nuevo ya. Ya, Inge, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, vamos a vamos a buscar, vamos a trabajar. Voy a dejar esto por acá. Vamos a buscar. Vamos a ver una aplicación del flip-flop, de los flip-flop, ¿ya? Para
aplicaciones para la siguiente aplicación, ¿no es cierto? Que la aplicación que vamos a tener es una aplicación de contador. Contadores, bueno, contador, ¿no es cierto? Para esta aplicación, mucho ojo con lo que voy a hacer, ¿no? Voy a utilizar este flip-flop, ¿no es cierto? Voy a utilizar este flip-flop. Este flip-flop, cuando yo accione R, ¿no es cierto? Cuando yo accione R, se va a resetear. Miren. Estoy tentado a... Bueno, más bien hagámoslo acá, ¿ya? Este es el mismo flip-flop, ¿no? Entonces, si es que yo en set le dejo en 0, ¿no es cierto? Y aquí... bueno, en set le dejo ahí, ¿no es cierto? Y aquí le dejo en R también 1, ¿no es cierto? Va a comenzar a funcionar, ¿no es cierto? Como yo quiera, ¿ya? Cuando yo en R presione, ponga 0, este flip-flop, ¿no es cierto? Se va a resetear, ¿no es cierto? Se va a resetear. Si yo hago esto, ¿no? Es decir, si yo pongo un 0 en R, se resetea el flip-flop hasta que yo vuelva y ponga un 1. Y cuando pongo un 1, otra vez comienza a funcionar, ¿ya? Eso es lo único que quería explicarles. Cuando yo en R coloco un 0, ¿no es cierto? El flip-flop se resetea, ¿no es cierto? Pone todo en 0 y otra vez comienza a funcionar, ¿ya? Entonces, dicho esto, mucho ojo con lo que voy a hacer. Voy a conectar de la siguiente manera. Voy a conectar de la siguiente manera. Voy a poner una señal de reloj por aquí, ¿no es cierto? Una señal de reloj aquí, ¿ya? Voy a poner una fuente DC por acá. Una fuente DC de 5 voltios, ¿no es cierto? Esta fuente DC, mucho ojo, voy a conectar bueno, a todos los flip-flop. Así, ¿ya? Entonces, solamente conectando ahí. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Miren, por favor, ubíquense, por favor, aquí, ¿no es cierto? Miren en qué estado estoy trabajando. J, ¿cuánto vale? 1, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Y K cuánto vale? 1. 1, ¿no es cierto? J vale 1, K vale 1, por lo tanto, ¿qué va a pasar en mi salida? Cambia de estado. Va a cambiar de estado conforme cambia de estado el reloj, ¿ya? Conforme cambia de estado el reloj. Entonces, voy a utilizar eso para hacer un contador. Entonces, J y K les voy a conectar a 1. Es decir, miren, voy a utilizar solamente este estado, ¿no es cierto? 1, 1, ¿no es cierto? Donde cambia de estado. Si está en 0, cambia a 1. Y si está en 1, cambia a 0. Y siempre está fluctuando así. Ese estado lo voy a utilizar, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Miren cómo yo voy a conectar. Vamos a poner stop. A ver. Voy a coger el siguiente estado y lo voy a conectar a clock.
Es decir, como este va a cambiar con este clock, ¿no es cierto? Voy a hacer que este Q, ¿no es cierto?, sea el nuevo clock del siguiente, del siguiente flip-flop. Y eso lo voy a volver a conectar a 5 voltios, es decir, voy a poner en 1. ¿Listo? Y voy a seguir así. Voy a seguir así, ¿no es cierto? Y el siguiente Q lo conecto al siguiente clock. Y uno más. Y el siguiente Q lo conecto al clock. ¿Ya? El siguiente Q lo conecto al clock. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que se visualice todo esto, voy a utilizar un 7447, ¿no es cierto? Que el 7447 es un ¿qué? Ánodo común. Ya es un decodificador de ánodo común, entonces vengo al display de 7 segmentos, ¿no es cierto? Y cojo un display de 7 segmentos de ánodo común, ¿no es cierto? Y miren lo que voy a hacer. Voy a coger, ¿no es cierto? Este es el bit menos significativo, ya les había explicado esto. Hagámoslo así. Espérense un ratito ya. Vamos a... Ya. Entonces, les decía que este primer flip-flop es el bit menos significativo, entonces lo voy a conectar aquí. El siguiente bueno, ya es el que le sigue, ¿no? Si ya supe cuál es el menos significativo, ya supe que voy subiendo, ¿no es cierto? Y así hasta llegar al bit más significativo, que es este de aquí, ¿ya? Entonces, seguido a esto, voy a conectar mi display de 7 segmentos. Y aquí me va a faltar una fuente DC. Que va a ser 5 voltios. ¿Ya? Por cierto, a veces si yo no configuro esta fuente, igual sale, ¿no? Igual se simula. Entonces, estando ahí, vamos a ver qué va a pasar, ¿ya? ¿Se dieron cuenta qué está pasando? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es un contador ascendente? Vamos a cambiar los flip-flop tipo JK.
¿no es cierto? Estos de aquí los voy a cambiar por el 74. Vamos a ver, vamos a buscar el 74, 70 y, perdón, 74, 74, 76. Pongamos 74, 76. Este es un flip-flop JK. Este es otro tipo, o sea, es el mismo flip-flop JK, pero es solamente otro. Bien, vamos a ver, vamos a conectar ahí. Pac, 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 pac. Mm. Mm, mm, mm. Es lo mismo, ¿no es cierto? Estoy repitiendo las mismas conexiones. Simplemente lo que estoy haciendo en este caso, D, C, B y A, ¿no es cierto? Ya, veamos qué pasa. Va a ser el flip-flop. El problema va a ser el flip-flop, ¿no? Va a ser que no haya salido, va a ser el flip-flop. Y ahí va a comenzar, ya, ok, va a ser el flip-flop. Sí que sí va a ser el flip-flop. Si es que yo lo conecto ahí, de seguro sí va a salir. Vamos a ver. Ya, correcto. Entonces, se dan cuenta que en 10, ¿no es cierto? En 10, que por cierto, ¿cuánto es 10? Es 1, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estoy cogiendo, como es negado, ¿no es cierto? Estoy cogiendo el bit menos significativo, ¿no es cierto? El primero y el tercero, ¿no? Porque es 1, 0, 1, 0. Entonces, en 10, justamente, estoy condicionando para que se resetee otra vez a 0. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? O sea, que dije, el otro flip-flop no. No, al parecer es el otro flip-flop. Es el Ya. 74, 11, 11, 11, 1, 11. Este flip-flop de aquí, al parecer no me permite realizar el reseteo, ¿no? Ese es el que no me permite realizar el reseteo. Pero igual sí, o sea, sí cuenta, ¿no? Pero cuenta mal y cuenta de manera descendente. Miren, 15, 10, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 y va a contar bien, ¿no? Pero en cambio este flip-flop cuenta de manera descendente. Digo, ascendente, perdón. Entonces, miren, cuenta, bueno, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y llega al 9, en el 10, pum, se resetea, miren, ¿no es cierto? Los dos en 0, ¿verdad? Se resetea, que es una NAND. Y otra vez comienza desde 0, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, y ahora sí queda entendido. Los demás, ¿tienen alguna pregunta? No, No, Inge. no, sí, Bien, a ver, vamos a hacer
como que fuera una prueba, ¿no es cierto? Lo que les voy a pedir en el examen. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, en el examen les voy a pedir lo siguiente. Que hagan un contador, ¿no es cierto? Ya no de... Ya no del 0 al 9, ¿no? Aquí tengo un contador del 0 al 9, sino del 0 al 20. Entonces, ¿qué es lo que harían para hacer un contador del 0 al 20? ¿Qué se les ocurre hacer? Emplear dos displays. Muy bien, eso sí, para representar del 0 al 20 emplear dos displays, pero de manera obligatoria tengo que poner otro flip-flop, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí el flip-flop. Y también, de manera obligatoria, tengo que poner este flip-flop, conectarlo a JK acá, ¿no es cierto? Pero ¿dónde conecto el clock? ¿Dónde conecto este clock para que ese flip-flop siga trabajando? Al de arriba, el primero. ¿A este de aquí? Sí. Veamos, ¿ya? Probemos. Todo es válido, ¿no es cierto? Y en la prueba ustedes van a tener que ir probando. Va a haber cosas que no les van a salir, ¿no? Entonces, vamos a ver. Miren, no cambia y vamos a ver cuándo cambia. Cuando cambie significa que va a cambiar a 1, ¿no? Ahorita está en 0. En 9. No cambió. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. De hecho, vamos a hacer algo interesante. Vamos a aprovechar y hacer un conteo hasta el 100. Vamos a copiar esto. Porque es la misma. Por cierto, esta conexión, ¿no es cierto?, de flip-flop, la que estoy copiando aquí abajo, es una conexión en cascada, ¿no? Es una conexión en cascada. Entonces, esta conexión para lo que es contadores se repite, ¿no? Por eso es que lo volví y lo copié. Y miren, simplemente, ya. Vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces, voy a hacer la misma conexión de arriba, porque en realidad es lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que tengo que yo definir, lo único que tengo que definir es dónde conecto el clock, ¿no es cierto? Este clock de aquí es el que va a dar inicio a este conteo de aquí. Miren, el clock de acá, una sola vez lo conecto y la conexión en cascada se encarga de qué? De ir contando, ¿no es cierto? De ir avanzando. Entonces, lo mismo pasa acá. Este clock de aquí es el que necesito yo para que este comience a contar. Entonces, por ahí me dijeron que conecte en el último flip-flop, es decir, la última salida, ¿no es cierto? Vamos a ver. Está 0, comienza 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Vamos a aumentar la frecuencia. Vamos a aumentar la frecuencia para que esto sea un poco más rápido. Vamos a ver. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cambió, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿dónde sí hay un cambio? Miren, donde sí hay un cambio es en el reset. En el reset hay un cambio.
justamente aquí, cuando yo ya definí mi reset, ahí sí hay un cambio, miren. Vamos a ver. 8, 9 y tiene que pasar a 1. No hay un cambio. A ver, aquí, fijémonos aquí. No hay un cambio, ¿no? Tengo que buscar otro punto de conexión. ¿Dónde puede ser el otro punto de conexión? El primero, El primero, en la primera Q. sí, ahí sí hay cambios. Ahí sí van a haber cambios, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. El problema es que este no me está... Ya, este no se está activando, ¿no? Si se dan cuenta que no se está activando y es porque ya, si se dieron cuenta del error. El error es aquí, ¿no? Aquí no hay 5 voltios. Ya. En realidad no es en el primero, miren lo que pasó, ¿no? Vamos a ver ahora en el último lo que propuso, que es una buena opción. De hecho, es una opción bastante lógica conectarle en el último. Mm. Ya, voy a pararle ahí y voy a aumentar la frecuencia para que vaya un poco más rápido y poder llegar hasta un número bien alto, ¿ya? Vamos más rápido incluso. Vamos a ver. Va en décimas, ¿no es cierto? Bueno, en 10, en 20, 30, 40, ¿no es cierto? 50, muy bien. 60, muy bien. 70, 80, 90. Y ahí va a haber un error, ¿no es cierto? Obviamente ya sabemos cómo corregir ese error. Seguimos el mismo procedimiento. Es lo mismo, ¿no es cierto? Queremos que en qué punto se corte. Queremos que se corte en el 10, ¿no es cierto? Cuando este llegue, es decir, pase el 9 y vaya a contar 10, se corte. Entonces, hacemos lo mismo que antes, ¿no es cierto? Y ponemos una NAND. Ponemos una NAND y conectamos y esto lo reseteamos, ¿no? Entonces, ahí de seguro ya va a salir. Bien, de seguro ya va a salir. Mientras corre el contador, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? ¿No? Si queremos poner para que salga de 3 números, solo toca aumentar otro display, ¿verdad? Exactamente, toca seguir el proceso. Ahora, en contadores, el proceso es repetitivo, ¿no? Yo puedo copiar todo lo que hice al inicio. Bien, les decía, ¿no? Que yo puedo copiar todo lo que hice al inicio, ¿no es cierto? Todo lo que hice al inicio, es decir, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y puedo seguir escalando. Entonces,
cada uno de estos contadores va a hacer que va a contar de 0 al 9, ¿no es cierto? Entonces, del 0 al 9, acá viene y cuenta, ¿no es cierto? Del 0 al 9 y después viene y cuenta del 0 al 9, ¿no es cierto? Y lo único que tengo que conectar es los flip-flop en cascada, ¿no es cierto? Eso es lo único que tengo que conectar. ¿Tiene alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos a intentar algo más. Vamos a poner un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, vamos a poner un osciloscopio. Y vamos a poner... Bueno, aquí. 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 Y aquí. Vamos a ir ajustando esto. ¿Han trabajado antes con osciloscopios? Vamos a borrar esto. Voy a comenzar conectando desde el reloj. Ya. No importa que no conecte todos. Lo que me interesa es conectar el reloj. Ya, ahí. Listo. Voy a bajarle la frecuencia del reloj. Voy a volver a 1 otra vez. Voy a ponerle play. ¿Han trabajado antes con un osciloscopio? Finge a veces. Ya. Bien, la pregunta del millón. ¿Cómo hago que se vea mejor la onda en posición horizontal? Ya. Lo bueno bueno, aquí esto controlo el eje X, ¿no? Que es el tiempo. Entonces, mientras más pequeño lo ponga, más reducida se va a ver la gráfica, ¿no? Quería mostrarles el osciloscopio porque, primero que todo, nosotros cuando dibujamos ondas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la onda del reloj, la dibujamos perfecta, ¿no? Y creemos que es así. Pero en la vida real, el reloj se ve así, ¿no es cierto? No es perfecto, ¿ya? No es perfecto, incluso los tiempos de subida y de bajada, ¿no es cierto? No son rectos, no son al mismo tiempo, tienen una pequeña pendiente, una pequeña rampa, ¿ya? Para empezar. Segundo, lo siguiente que les quería mostrar es que, miren, hay cambios de estado, ¿no es cierto? Fijémonos en las dos primeras gráficas, ¿ya? Perdón. Fijémonos en las dos primeras gráficas, ¿no es cierto? Y fijémonos que cuando ¿cómo es? Cuando hay, si se dan cuenta, a ver, antes de explicarles esto, el reloj tiene ciclos, ¿no es cierto? Tiene un ciclo ascendente y un ciclo descendente. Miren, cuando sube es ascendente y cuando baja es descendente. Miren, aquí va a bajar, es descendente, aquí sube, es ascendente. Baja, descendente, sube, ascendente. ¿No es cierto? Miren, otra vez baja, descendente, sube, ascendente. Entonces, los flip-flop, ¿no es cierto? Los flip-flop se activan y se desactivan en ciclos ascendentes o descendentes, ¿ya? En este caso, el 74-76, ¿no es cierto?
es un flip-flop que se activa con ciclos descendentes. Miren, se activa o se desactiva con ciclos descendentes. ¿Qué quiere decir eso? Miren, en este caso hay un ciclo descendente, cambio de estado. Ciclo descendente, cambio de estado. Ciclo descendente, cambio de estado. ¿Ya? Si se dan cuenta, por favor, fíjense en eso. Vamos a ver si le puedo... Ahí se ve un poco mejor. Ya. Veámoslo hasta ahí. ¿Ya? Miren, si se dan cuenta que cuando hay un ciclo descendente, se activa el flip-flop, ¿no es cierto? Este es el reloj, el amarillo es el reloj. Entonces, ciclo descendente se activa, ciclo ascendente no se activa, descendente sí se activa, ascendente, descendente sí. Entonces, este flip-flop es un flip-flop JK que se activa con ciclos descendentes, ¿ya? Es un flip-flop JK que se activa con ciclos descendentes. Entonces, como todos los que tengo aquí son flip-flop con tipos descendentes, ¿no es cierto? Miren, activación con ciclo descendente. Acá, en todos los ciclos descendentes, va a activar el siguiente flip-flop, el que está en rojo, en rosado, ¿no? Entonces, miren, ciclo descendente se activó, ¿no es cierto? Ascendente no se activa. Descendente, perdón, a ver, ahí va. Descendente se activa, ¿no es cierto? Ascendente no. En este caso, se activó, ¿sí se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta que en ciclos descendentes se activa, miren, ahí ascendente no se activa, descendente sí se activa. Ascendente no se activa, descendente sí se activa. Aquí hay una falla, no tenía que activarse. Descendente se va a activar, ascendente no se va a activar. Descendente se tiene que activar, ascendente no se va a activar. Descendente se tiene que activar, ¿sí se dan cuenta? Entonces, son flip-flop que se activan en ciclos descendentes, ¿no? En ciclos descendentes, siempre. Miren, siempre. Entonces, mucho ojo. Ahora yo puedo escoger un flip-flop de ciclo ascendente, ¿no? De ciclo ascendente. ¿Tienen alguna pregunta con lo que les acabo de explicar? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los ciclos, ¿no es cierto? Ascendentes, en este caso, ¿no es cierto? Son los que van a disparar el otro flip-flop. Lo mismo puede pasar si yo escojo, por ejemplo, el flip-flop, el 74111. Es un flip-flop que se activa con ciclos descendentes, ¿no? Un flip-flop que se activa con ciclos descendentes. Entonces, mucho ojo que es importante que ustedes entiendan esto porque de esto depende, ¿no es cierto?, que el contador funcione, ¿no es cierto? De esto depende que el contador funcione, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Muy bien.